Hola, yo soy Gabriela Girox Suárez y junto con mis compañeros les vamos a estar hablando acerca de las relaciones públicas y su vinculación con otras ciencias, de los tipos de públicos y las características y por último de la opinión pública y su importancia. Hay que tener claro el concepto de las relaciones públicas. Entendemos por relaciones públicas las estrategias de comunicación que son aplicadas por parte de las empresas u organizaciones para crear vínculos estratégicos con otras organizaciones o con públicos objetivos. Es decir, en esta rama recurrimos a lo que es la negociación, intentar aliarnos con personas que puedan representar un beneficio o una alianza significativa para nuestra empresa. En las relaciones públicas también se desarrolla lo que es la comunicación interna y externa. Hay que tener muy claro que en las relaciones públicas se mantiene una comunicación constante durante un largo periodo de tiempo y esta área es la responsable de mantener la imagen pública de la organización y de informar a los públicos toda la situación actual que esté sucediendo dentro de la empresa. Hay que tener en cuenta que en las relaciones públicas existen relaciones con otras ciencias o con otras áreas, como por ejemplo la relación pública tiene vinculación directa con la mercadotecnia, con la comunicación social, con la publicidad, con la economía, con la antropología, con la psicología, con la sociología, con la semiótica, con la lingüística, entre otras ramas. ¿Por qué? Les vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de la antropología, se puede decir que las relaciones públicas se apoyan de esta ciencia debido a que para poder forjar o realizar vínculos con otras organizaciones o con otras personas, se debe primero analizar en primer lugar la cultura de esta persona, los valores, de dónde vienen, el comportamiento, y es por eso que nos apoyamos de la antropología en este caso. Es decir, si uno va a realizar estrategias comerciales, publicitarias, comunicacionales, con personas que vienen de empresas que han maltratado a sus trabajadores con animales, han hecho experimentos en animales, por dar un ejemplo, estaría mal para la empresa, en este caso nosotros somos la empresa, estaría mal hacer relaciones con personas que tienen ya una mala imagen en la sociedad. Entonces se tiene que tener en cuenta mucho este aspecto, porque en las relaciones públicas se intenta cuidar es la imagen de la empresa en primer lugar. Por otro lado, la psicología. ¿Por qué la psicología? Pues en la psicología debemos aplicar ciertos principios que son fundamentales, como por ejemplo ponernos en el lugar de la otra persona, tener una comunicación asertiva, aplicar lo que es el rapport, aplicar lo que es la persuasión, intentar entender qué está sintiendo la otra persona para poder responder de mejor forma y lograr los objetivos, como por ejemplo persuasivos, que todo relacionista pública intenta realizar al momento de concretar una negociación. Por otro lado, podemos decir que en la comunicación, ¿por qué? En el periodismo, ¿por qué? Pues la mayoría de los periodistas son formados bajo los enfoques publicitarios, bajo los enfoques de las relaciones públicas, de la mercadotecnia, y es muy importante que la persona que estudia relaciones públicas
tiene que saber comunicarse, tiene que saber transmitir el mensaje, y es muy importante que la persona haya estudiado previamente cuál es la estrategia comunicativa que quiere aplicar en esa negociación que desea llevar a cabo. Y por otro lado, podríamos decir que en la sociología, ¿por qué? Porque nos encontramos no solamente en la antropología, sino que también en la sociología estamos muy atentos a los comportamientos de la sociedad, es decir, en todos los aspectos, tanto económicos, tanto políticos. Entonces es muy importante prestarle atención a esos aspectos, porque las relaciones públicas engloban todo un mundo de ciencias que a veces muchos pasamos por alto. Buenas tardes, mi nombre es Carmen Caraballo. Soy estudiante de comunicación social, mi expediente HCO 073-00015. Esta es la materia de relaciones públicas. Yo le vengo a hablar sobre las características de los públicos y su clasificación. ¿Qué es el público? Es un término colectivo para designar un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí y por los intereses y afinidades que les son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad. Las características y su clasificación. Interno es aquel que existe una relación y una afinidad muy directa con el fin común de la organización. Ejemplo, los empleados directivos, los accionistas y mayoritarios. Externo es aquel que no tiene relación directa con la organización. Ejemplo, las autoridades gubernamentales, entidades económicas, financieras y los competidores. Mixto. Este tipo de público ocupa una posición intermedia respecto de las posiciones extremas entre el público interno y el público externo. El público y las relaciones públicas. Tarek Rock es el público al que apuntan las relaciones públicas. Este público es al que realmente le interesa un determinado producto. Reales es aquellos que consumen un determinado producto de una empresa. Dentro de los reales se encuentran los cautivos por elección y los cautivos por imposición. Potenciales. Entre este tipo de clientes podemos distinguir por elección, por imposición, los más fáciles de presaudir, intermedios, los más difíciles de presaudir y refractarios. Conclusión. El público es la clave para que una empresa o una organización pueda caminar de una forma apropiada y exitosa, porque son ellos los consumidores de los productos. Opinión pública y su importancia. El concepto de opinión pública es aquel que se utiliza para hacer referencia a las diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de temas públicos, no privados. La idea de opinión pública existe desde hace tiempo ya, siempre que se hable de la reacción o de la forma de pensar de un pueblo ante determinados eventos políticos, sociales, económicos y culturales. Sin embargo, no hay duda de que es de vital importancia este concepto y ha tomado mucho más importancia en los últimos 50 años, ya que las nuevas tecnologías y la aparición del Internet ha facilitado la ampliación de las formas de expresión pública ante todo tipo de eventos. La opinión pública de este modo se crea a partir de las coincidencias extendidas entre la mayoría de las personas. En su desarrollo coinciden múltiples factores, teniendo en especial relevancia la influencia de los medios de comunicación. Puede entenderse a la opinión pública como una tendencia de la sociedad, cuando se afirma que la opinión pública expresa o que la opinión pública piensa, se está aludiendo a un sector mayoritario de una sociedad que concuerda con algo de un tema en específico. Cabe destacar que la opinión pública puede manifestarse a través de protestas, huelgas y marchas. En los últimos años, las redes sociales también se han convertido en un importante vehículo de expresión ante la opinión pública. Las redes sociales han traído una serie de ventajas y desventajas que se reflejan en un parte de la opinión pública y en el concepto de concepción y difusión. Entre las ventajas se encuentra la inmediatez, en especial cuando necesitamos hacer visible un asunto importante.
Basta con contarle a nuestros contactos que nos pasó algo en la casa para que en pocos minutos sepan muchísimas personas. La opinión pública informada y aún más la opinión publicada es y será de suma importancia para medir en lo cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, el desempeño de un gobierno en cualquiera de sus tres niveles, medir los cambios o modificaciones, las leyes, reglamentos, iniciativas, para hacer de esta manera una gobernanza. Cuando se habla de opinión pública, se ocurre la idea del consenso, es decir, la referencia que existe de una idea de una opinión pública como una suma de opiniones individuales que hacen la mayoría. Según Bourdieu, la opinión pública no existe cuando se mide por sondeos, pues de esta manera la redacción de las preguntas hay un sesgo. Además que se les pide a las personas que opinen acerca de temas políticos, pero las preguntas apelan a los principios morales del individuo, por ejemplo, el aborto. Si a una persona le preguntan si está de acuerdo, va directamente hacia sus valores, pero tal vez si se expone un caso en donde las preguntas sean donde la mujer quisiera abortar, la persona podría responder de una perspectiva más neutral y sobre todo cercana a su posición política. Teniendo en cuenta lo anterior, la opinión pública, en lugar de entenderse como un consenso de ideas individuales, puede entenderse mejor siguiendo ideas de autores como Bourdieu, que es un sistema de fuerzas, posiciones de poder que se enfrentan o se relacionan dentro de las esferas públicas.